de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Y pues vamos a considerar algunos textos escriturales en esta tarde. Y dice la hermosa palabra en el Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré a la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Vamos a inclinar vuestro rostro y vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra que vamos a disertar, que vamos a estudiar, que vamos a predicar. Te pido que tú toques los corazones de los hermanos aquí presentes. Te pido, Dios, que tú hables y que ministres de acuerdo a esa necesidad de cada niño que está en su clase bíblica, a cada joven que está presente, a cada caballero y a cada dama en esta hermosa tarde. Te doy la gloria y te doy la honra y te doy gloria, Padre, por lo que tú has hecho en este hermoso servicio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Puede tomar asiento y yo quiero que usted me siga a través de las escrituras. La semana pasada, o llevamos ya 2 domingos corridos hablando sobre inteligencia artificial y inteligencia espiritual. Hoy vamos a concluir este tema de sabiduría espiritual y queríamos ir a las escrituras bajo este tema. Este es la conclusión de esta nueva serie que habíamos comenzado en el mes de abril, y le hemos titulado, el mensaje de hoy es lo insensato de Dios. Hoy queremos hablar y predicar sobre lo insensato de Dios. Y el libro de Primera de Corintios fue escrito por el apóstol Pablo. Pablo escribe esta carta para llevar algunas enseñanzas, para enseñarle a esta iglesia. Y esta carta fue escrita aproximadamente a mitad o la primera mitad del año 55 después de Cristo. Y esta carta fue escrita desde la ciudad de Éfeso. Y yo quiero que usted vaya a las escrituras conmigo. Hoy queremos enseñar, hoy queremos disertar y queremos probar por las escrituras de que Pablo, o el apóstol Pablo mejor conocido, estaba escribiendo desde Éfeso a esta iglesia de los Corintios. Por eso dice Primera de Corintios capítulo 16 versículo 7, porque no quiero veros ahora de paso, dice Pablo, sino pues espero estar con vosotros algún tiempo, y si el Señor lo permite, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Mira lo que dice Pablo a la iglesia de los Corintios. Está escribiéndole una carta. La escribió en la primera mitad del año 55 después de Cristo. Él está en Éfeso. Él está en esta hermosa ciudad predicando, y él quería quedarse hasta Pentecostés. Y dice el versículo 9, porque me ha abierto una puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Mira qué interesante que el apóstol Pablo está en esta ciudad de Éfeso. Él quiere llegar a los Corintios porque la iglesia de los Corintios fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. En el segundo viaje que Pablo salió, pasó de Atenas a Corintios, pero él está ahora mismo en Éfeso en su tercer viaje misionero. En el segundo viaje funda la iglesia de los Corintios, y en el tercer viaje él escribe esta carta a la iglesia de los Corintios, y él dice: estoy en Éfeso y las puertas se han abierto, hay mucha bendición, hay algo que está muy bonito, pero ¿sabes qué? Estoy teniendo muchos adversarios. Quiero hacer un paréntesis aquí. Dios bendice, Dios prospera, Dios abre puertas, pero tienes que entender que se levantarán los adversarios. Gózate en esta tarde. ¿Usted me puede entender eso? Van a haber puertas abiertas, pero sabe, van a venir adversarios. El enemigo se va a levantar. El enemigo tiene satélites en todo lugar. No se crea porque una puerta se abre está hecho el milagro. No, tienes que luchar. La puerta se abre, tienes que entrar, pero tienes que saber que el enemigo se va a levantar. Y Pablo le dice a los corintios, a los corintios en esta carta, le dice: yo estoy en Éfeso, estoy viendo la bendición de Jehová, estoy viendo puertas abiertas, pero se me están levantando
unos adversarios. Y por eso le dice, a lo que yo llego, va a ir Timoteo, uno de sus discípulos. De hecho, Pablo le escribe a Timoteo, es un joven y tiene una carta, primera de Timoteo, segunda de Timoteo. Y en este versículo 10 dice, y si llega Timoteo, mira que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo la hago también. Pablo dice, esperen un tiempo, yo estoy en Éfeso, Dios está haciendo milagros, proezas y maravillas, pero a lo que yo llego, va a llegar Timoteo. La iglesia de Corintios fue fundada por este apóstol Pablo. El problema de la iglesia de Corintios, escúchame bien, el problema de la iglesia de Corintios era la mundanalidad. Y esto es todo una introducción para ver el tema de lo insensato de Dios y culminar el mensaje de la sabiduría. Pero yo quiero darte una introducción sobre el libro de los Corintios. Mira lo que dice. El problema más serio de la iglesia de Corintios era la mundanalidad. Era una falta de disposición a divorciarse de la cultura que les rodeaba. La mayoría de los creyentes en Corintios no se podían divorciar o no podían separarse de los caminos egoístas, inmorales y paganos. Escúcheme bien lo que le voy a decir de la iglesia de los Corintios. Cuando Roma, y yo quiero que usted me preste mucha atención, cuando Roma conquista el imperio de Grecia, porque a través de la historia han habido 4 o 5 imperios muy conocidos en las escrituras. Conocemos el imperio de Babilonia, conocemos el imperio de los medos y los persas, conocemos el imperio de los griegos y después vino el imperio romano. Cuando Roma tomó posesión del imperio griego y tomó posesión de Jerusalén, muchos de los judíos se dispersaron, y eso es algo común. Eso es algo normal. Eso es algo que todos nosotros en algún momento hemos hecho. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Emigrar. Muchos judíos salieron de Jerusalén por la presión de Roma y se ubicaron en otras ciudades. Yo no sé si usted ha hecho lo mismo, pero yo entiendo que cada uno ha salido de su país y ha llegado a esta gran nación. Ha llegado a los Estados Unidos. Algunos salieron de Centro y Suramérica, otros salieron del Caribe por diferentes circunstancias, por diferentes razones. Algunos salieron para venir aquí a echar un mejor porvenir, a estar aquí, a tratar de tener una mejor vida por las situaciones que han pasado en sus países y en mi país. Por eso yo estoy aquí, porque yo quería algo mejor. Lo que pasa es que estos judíos que salieron de Jerusalén y se empezaron a dispersar por diferentes ciudades, estos judíos especialmente que llegaron a Corintios, estaban practicando y estaban viendo lo que era la cultura de los corintios. Y me llama mucho la atención porque los Corintios es una ciudad que está en Grecia. Y si nosotros conocemos la historia de Grecia, los grandes filósofos han salido de Grecia. En Grecia hay muchos pensadores, hay filósofos, pensadores, gente sabia, gente con una sabiduría extraordinaria. Y empezó la iglesia a levantarse. Pablo fue en su segundo viaje, levantó la iglesia. Y esta iglesia, por eso es que Pablo le escribe, porque la iglesia de los Corintios como que no podía separarse de lo que veían en Corintios, a buscar a un Dios que estaba en los cielos. Y nosotros muchas veces nos comportamos de la misma manera. Salimos de nuestros lugares creyendo en un evangelio de poder, y cuando llegamos aquí, el evangelio de poder que conocimos en nuestros países se disuelve aquí. No sé si usted me está entendiendo, pero muchas veces salimos cristianos de allá y llegamos aquí y en 2 o 3 meses se nos olvida lo que aprendimos en nuestros países. Yo no voy a cambiar el evangelio que yo conocí en mi isla.
Y yo sé que usted no va a cambiar el evangelio que usted conoció en Venezuela, en Colombia, que conoció en Nicaragua, en México, el evangelio que corre en Cuba, el evangelio que corre en Santo Domingo, el evangelio que corre en Honduras, en El Salvador, el evangelio que corre en Costa Rica, en Panamá, aleluya. El evangelio que tú conociste en tu país no puede venir aquí a cambiarse. Todo porque aquí tenemos una libertad. Todo porque aquí tenemos otra manera de pensar en cuestión de que Estados Unidos es un país liberal. Y eso es un grande problema. Y yo le aconsejo que los que conocieron el evangelio aquí, que son nuevos aquí, ustedes van a conocer en esta iglesia un evangelio que cambia, que transforma y que no es lo mismo escuchar de Dios que conocer a Dios. Por eso queremos que esta iglesia no solamente escuche de Dios, sino que esta iglesia y los hermanos que se congregan empiecen a conocer de Dios. Pero aquellos que vinieron de nuestros países, nosotros que hemos venido de nuestros países, conociendo un evangelio de poder, conociendo un evangelio que transforma, que no necesitábamos ni proyección, ni luces, no necesitábamos alfombra, ni mucho equipo. Había poder de Dios. Y sigue habiendo poder de Dios. Sigue Dios moviendo su gloria. Pero lamentablemente los corintios, estos judíos que se habían ido, amén, a Corintios desde Jerusalén, desde Israel, se habían ido, lo que se le conoce como la diáspora. Aquellas personas, Pablo fue y les evangelizó. Pablo fue y les predicó el evangelio y se convirtieron. Y Pablo les enseñó, los educó. Pero a través del tiempo, la cultura griega se los estaba consumiendo. La cultura griega los estaba cambiando. ¿Por qué? Porque la cultura griega era una cultura de sabiduría humana. Los griegos eran de una sabiduría humana. Pero Pablo no fue con palabras de humana sabiduría. Pablo fue con demostración de poder. Pablo fue con la locura del Espíritu. Pablo fue con la locura de la cruz. Gózate en esta tarde. Por eso nosotros todos somos el cuerpo de Cristo y nosotros tenemos que practicar lo que Cristo practicó. Por eso el mismo apóstol Pablo dijo en un momento dado: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces, lamentablemente vemos hermanos y vemos iglesias que conocieron del poder de Dios, pero la cultura americana se los ha consumido. Y digo la cultura americana porque estamos aquí, no estoy hablando de otro país, estamos hablando de Estados Unidos, donde es totalmente liberal, es totalmente abierta. Y nosotros como cristianos necesitamos de dar testimonio. Necesitamos empezar a caminar bajo el poder de Dios. Tenemos que empezar a caminar bajo la sabiduría de Dios. Tenemos que empezar a caminar bajo el temor de Dios. Por eso yo dije la semana pasada que uno de los principios bíblicos para uno obtener sabiduría es tener el temor de Jehová. Y el temor de Jehová es alejarse del mal. Entonces la mayoría de los creyentes en Corintios no querían separarse de lo que estaban mirando. Y Pablo le escribió esta carta porque Pablo los evangelizó y levantó y fundó una iglesia. Pero él se fue. Pero le llegó el mensaje de las cosas que estaban ocurriendo. Y Pablo les escribió esta carta, Primera de Corintios. Y volvió y le escribió otra carta, Segunda de Corintios. Aunque hay teólogos que dicen que la primera carta se perdió y que lo que es primera carta viene a ser la segunda carta, y que lo que es la tercera y lo que es la segunda carta viene a ser la tercera carta, porque hay 2 cartas que se perdieron, son 4 en total.
Pero aquí estamos yéndonos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios y la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y Pablo le habla a los Corintios diciéndole, amén, diciéndole, ustedes tienen que tener identidad espiritual. Pablo le dice sobre los dones del Espíritu. Pablo les habla sobre la doctrina de la resurrección. Pablo le habla sobre el amor. Y Pablo le habla a los Corintios sobre la cruz, sobre la sabiduría divina y la sabiduría humana. Ahora yo quiero entrar a lo que es el mensaje. Ahora yo quiero entrar a lo que estábamos hablando. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 17. Porque yo le di esa introducción para que usted entienda que los corintios estaban viviendo, a pesar de que era una iglesia, pero estaban viviendo con muchas costumbres de esa época, de los griegos. Hermano, nosotros tenemos que apartarnos del mal. Nosotros tenemos que acercarnos más a Dios y alejarnos más del mundo. Yo no puedo vivir como el mundo vive. Yo no puedo vivir como el mundo lo practica. Tú y yo tenemos que vivir de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros caminemos. Por eso uno de los apóstoles, una de las cartas del Nuevo Testamento dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y esto puede sonar duro, esto puede sonar como que un poco difícil, pastor, pero que usted está diciendo, sí, necesitamos de buscar la santidad de Dios, necesitamos acercarnos a la sabiduría, necesitamos acercarnos a Jehová Rafa, necesitamos acercarnos a Elohim, necesitamos acercarnos a Jireh, necesito acercarme al lirio de los valles, necesito acercarme a Emmanuel, Dios con nosotros. Da tristeza como gente que profesa decir que son cristianos, practican las cosas del mundo. Bueno, pastor, usted vino encendido hoy. Lo que pasa, ¿sabe qué? Voy a hacer un paréntesis aquí. Es que yo no sé si usted está pendiente a las noticias, pero las cosas que están sucediendo nos está diciendo que muy pronto los cielos serán abiertos y que el deseado de las naciones vendrá por una iglesia. Vendrá por una iglesia pura, limpia, sin manchas. Usted me puede mentir a mí, pero no le puede mentir a Dios. Usted me puede engañar a mí, pero no puede engañar a Dios. Por eso yo quiero mostrarle lo que realmente ahora en el Nuevo Testamento, lo que realmente lo que dice el apóstol Pablo, porque nosotros vimos por 2 semanas corridas lo que decía la antigüedad, lo que decían los principios bíblicos en el Viejo Testamento, y hablamos de la sabiduría, hablamos que había que acercarnos a Dios. Pero mira lo que dice Pablo, Primera de Corintios capítulo 1 versículo 17, vaya conmigo. Pues no me envió Cristo a bautizar. Pablo le está diciendo, mira, yo no vengo aquí a bautizarle, amén, aunque es una práctica que debemos de practicar, pero Pablo era un apóstol que iba de ciudad en ciudad haciendo que predicando el evangelio del reino, el evangelio de la gracia. Y Pablo dice, yo vine aquí a predicar, no con palabras, mira lo que dice, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y Pablo es considerado como uno de los hombres más inteligentes en el Nuevo Testamento. Hombre que estudió a los pies de Gamaliel, un hombre que era fariseo de fariseos, era judío, venía de la tribu de Benjamín, era un hombre que estudió en el Senadrín, pertenecía al Senadrín, perseguía a la iglesia. Pero cuando este hombre conoció a Cristo, aleluya, su vida cambió. Porque cuando tú conoces a Cristo, tu vida tiene que cambiar. Porque si tu vida no cambia, no has conocido a Cristo. Mano, si yo conozco a Cristo, acepto a Cristo y sigo estudiando y me entro a las escrituras y sigo profesando que soy de Cristo, tenemos que dar testimonio donde quiera que nos paremos de que Cristo vive en mí.
Por eso Pablo dice, yo no vengo aquí a bautizar, yo vengo a predicar. Lo del bautismo se lo dejamos a los líderes de la iglesia de Corintios. Yo vine aquí a predicar un Cristo que murió, que resucitó y que viene pronto. Yo no quiero que la palabra de humana sabiduría haga vana la cruz de Cristo. Pablo le está diciendo, aquí hay muchos filósofos en Corintios, aquí hay mucha gente sabia, pero dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es nosotros, poder de Dios. Esto es una locura. Servirle a Cristo es una locura. Gózate en esta tarde. Servirle a Cristo es una locura. Pero yo quiero estar loco. Por eso yo tenía un amigo que decía, soporta mi locura. Yo tenía un amigo que predicó y me acuerdo ese tema y nunca se me olvidó. Y nos pasábamos para arriba y para abajo y le decíamos a todo el mundo, soporta mi locura. Porque el que está en Cristo, hermano, el que está en Cristo no quiere decirle a todo el mundo que Cristo es un milagro. Yo le quiero decir al mundo entero que Cristo hizo un milagro en mi casa, que Cristo me salvó, que Cristo hizo algo por mí. Por eso yo quiero predicarle a Cristo. Yo lo que quiero es predicar a Cristo. Yo lo que quiero decirte es que murió, que resucitó, que sana, que hace milagros, que hace proeza, que liberta, que hace lo que tenga que hacer para que tú te acerques a Cristo. La gente no lo entiende porque esto es locura. Mira qué interesante esto. Mira qué interesante esto. Pablo cita una palabra y dice, pues está escrito. ¿Qué está escrito? Porque Pablo no dice nada más. Dice, pues está escrito. Recuerden, Pablo está en los Corintios, está en Grecia. Había muchos templos, era la idolatría, había mucha idolatría. Había muchos lugares donde se adoraban dioses, se hacían sacrificios a dioses. Había mucha gente, muchos pensadores. Yo me imagino que en aquel tiempo se sentaban a filosofar de la vida. Y Pablo llegó a los Corintios y empezó a ver lo que estaba sucediendo. Y Pablo dijo, wow, cómo está aquí el filósofo, cómo está aquí las personas sabias. Pero que yo les dije la semana pasada que cuando tú te acercas a la fuente de la sabiduría, y dice la Biblia que el que esté falto de sabiduría, que se la demandes de él y él te la dará. Pablo estaba con el Espíritu Santo. Pablo tenía el Espíritu Santo y el Espíritu Santo que mora en nosotros, dentro del Espíritu Santo hay 7 espíritus, los cuales de esos 7 espíritus es el espíritu de conocimiento, de temor de Jehová, es el espíritu de sabiduría, es el espíritu de inteligencia. O sea que automáticamente tú con Cristo, tú con el Espíritu Santo eres sabio, eres inteligente. Y Pablo, teniendo al Espíritu Santo, dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo lo que el profeta Isaías dijo, que iba a destruir la sabiduría de los sabios y se iba a desvanecer la inteligencia de los entendidos. Profeta Isaías está diciendo esto. Pablo dice esto. A lo que se refiere, lo que está diciendo Pablo es que va a llegar un día que el Rey de Reyes llegará a la tierra, se sentará en Jerusalén en su trono. Llegará un día no muy lejano donde digan, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Aleluya. Voy a hacer un paréntesis aquí rapidito, porque dentro del mundo o la ciencia de la escatología, según el libro de Apocalipsis, dice que es cuando Jesús venga en su segunda venida, que Él descienda de los cielos, los cielos se abran y dice que todo ojo le verá. Dice que vendrá a defender a Israel y que se sentará en su templo, en su rey, ahí en su silla como rey. Y dice que Él juzgará a todas las naciones. Hasta ese día en particular, todos los sabios serán destruidos, porque la sabiduría del Omnipotente gobernará la tierra. Aleluya. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 20, el próximo versículo. Mira lo que dice. Pablo dice, yo me imagino que Pablo está sentado en la sinagoga o está en algún lugar.
O sea, él está escribiendo esto. Mientras él está escribiendo esto, le está diciendo a los corintios: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? O sea, aquí hay dos palabras muy interesantes. Yo quiero que ustedes aprendan esto. ¿Dónde está el sabio y dónde está el escriba? Esas dos preguntas tienen que ver con dos razas. La primera, sabio, se refiere a los gentiles, o sea, a los griegos. ¿Dónde están los sabios aquí en Grecia? Y cuando dice ¿dónde está el escriba?, se está refiriendo a aquellos judíos, escribas, aquellos que son amantes de la ley, seguidores de la ley, aquellos que no habían reconocido que Jesús había venido sobre la tierra. O sea, él está hablando tanto al judío como al gentil y le dice: ¿dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, sino que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, que usted se ha convertido y usted es un seguidor de Jesús porque usted algún día escuchó un loco. Gózate. Porque algún loco se te apareció en el camino. Algún loco estaba con un megáfono, con una corneta, predicando en una esquina diciéndote: Cristo viene, arrepiéntete, busca de Cristo. Algún loco se te paró de frente y te dijo: tengo este tratadito, tómalo. Mira, tú sabes qué es, que Cristo te ama. Algún loco se te paró en la Walmart y te dijo: Cristo te ama. Algún loco se te paró en la Costco y te dijo: Cristo te ama, Cristo te ama. Porque esto es locura para los que se pierden. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, pero hay que estar de loco para tú pararse en la calle. Lo que pasa es que el mismo apóstol Pablo dijo que esto es poder de Dios. Yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Por eso es locura, por eso es una locura. La gente no lo entiende. El que no esté en Cristo no lo va a entender. Mira si esto es locura. Mira lo que es el evangelio. Mira lo que es el evangelio. Que Cristo dijo en un momento dado: bienaventurado. Bienaventurado significa regocíjate, canta, gózate. Dice bienaventurado es gózate, eres bienaventurado, fuiste seleccionado. Los que lloran porque recibirán consolación. ¿Usted puede creer eso? Eso hay que estarle loco. Que alguien le diga: ay, está bien, llora, llora, llora. Eso está bien. Sí, está bien. ¿Sabe por qué? ¿Por qué tienes que llorar? Porque si lloras vas a recibir consolación. ¿Y quién te va a consolar? El Consolador, el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Estos tres personajes te van a consolar. Gózate en esta tarde. Mira si es locura que la Biblia dice: bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mira si esto es locura que la Biblia dice: bienaventurados los que tienen hambre. ¿Cómo que yo me voy a gozar de los que tienen hambre? Sí, de los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Gózate en esta tarde. Esto es locura para los que se pierden. Bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gózate, alégrate, porque vuestro galardón es grande. Hermano, estoy en aflicción. Pues ¿qué dice la Biblia? Que en este mundo tendréis aflicción, pero no te preocupes, que el Rey de Reyes, Señor de Señores, ha vencido al mundo. Ay, Dios mío, mira esta tribulación. Por eso la gente no nos entiende. Por eso te dicen loco, te dicen loca, te dicen aleluya, te dicen: mira el cristianito de la esquina, mira ese se cree más santo que nadie. Pues sí, no me importa lo que quieran decirle a mí, porque el apóstol Pablo escribió en un momento dado y dijo que toda tribulación va a producir en mí un eterno peso de gloria.
Candela, chispa, llama y fuego. Pan, chocolate y café. Por eso es locura. Por eso es locura. Porque tú te puedes ver afligido, muriéndote por las esquinas, y cuando alguien te ve, tú le dices y te preguntan cómo te sientes, tú le dices: en victoria. Hay que estar loco. Por eso Pablo dice ahí: pues ya que en la sabiduría de Dios, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. De nada vale que tú hables, que tú me quieras traducir a mí la Biblia en griego, en hebreo, que tú quieras predicar y venderle 20 significados. No, y esto y aquello, lo otro, y sonar inteligente. De nada vale. ¿Sabes por qué? Porque en la sabiduría humana no hay nada. En la sabiduría de Dios es por la locura de la predicación que la gente va a llegar. Y aleluya. Oh, que hay que estudiar. Estudie, prepárese. Amén. Escudriñe las escrituras para que, mire, hermano, nadie lo agarre flojo. Nadie lo agarre en dos bandos. Alaba la gloria de Jehová. Estudie, prepárese. Vaya al instituto. Métase a estudiar la Biblia. Pero ¿sabes qué? Esto no es con palabra de humana sabiduría. Esto es con demostración de poder. Porque los demonios no se van con tú decirle: Jehová es mi pastor y nada te faltará. En tú decirle: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No, los demonios se van. ¿Sabes cuándo? Cuando tú le dices: en el nombre de Jesús de Nazaret, con poder y autoridad. Por eso el texto 20, ahí estamos. Donde el texto, perdonen, el texto 22, la próxima línea dice: porque los judíos piden señales. ¿Cuáles señales? Las señales de que como Jesús, el que murió en la cruz, es el Hijo de Dios. Estaban pidiendo señales y los griegos buscaban sabiduría. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, que hay gente que quiere buscarle 5 patas al gato. La gente quiere buscarle los 20 sentidos. Pero dice el apóstol Pablo: pero nosotros que predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente es tropezadero y para los gentiles es locura. ¿Cuál es nuestro deber? Predicar a Cristo que murió y resucitó. Por eso, ya estamos terminando. Rapidito, gózate para que me vuelvan a invitar y usted pueda venir el domingo que viene, porque va a estar bueno. Candela, chispa, llama y fuego. Por eso yo quiero mostrarle algo. Vamos al libro de Hechos, capítulo 17. Mira lo que hace la sabiduría de Dios. Y esto no es con inteligencia artificial. Esto no es con computadora. Alaba la gloria de Jehová. No. Esto no es con tecnología, no. Esto es con oración, Biblia y ayuno. Nosotros le decimos la BOA. Biblia, oración y ayuno. Cuando usted lee la Biblia, cuando usted ayuna y cuando usted ora, usted adquiere poder de Dios. Y no hay nada imposible a lo que tú declares si tienes el poder de Dios. No se avergüence, sino que, hermano, predique. Háblele a los compañeros de trabajo, háblale a su vecino, háblele a su familiar. Dígale las cosas como son. Dice aquí que mientras Pablo lo esperaba en Atenas. Mira qué interesante, ahora les voy a hablar una historia porque Pablo, aquí vamos a regresar. Pablo escribe la carta a los Corintios desde Éfeso en su tercer viaje misionero, pero aquí Pablo está en Atenas en su segundo viaje misionero. Pablo está en Atenas, que Atenas es una de las ciudades también de Grecia. Y su espíritu, o sea, él empezó a caminar por Atenas. Acuérdense que Pablo está moviéndose entre ciudades predicando el evangelio. Porque pues lo que Pablo recibió cuando iba camino a Damasco no lo recibió de un ángel, lo recibió de Cristo. Y entonces aquí Pablo está esperando en Atenas y su espíritu se enardecía viendo las ciudades de Atenas entregadas a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos, o sea, hablaba, predicaba, disertaba con los judíos de la diáspora, amén, con estos judíos que habían salido de Jerusalén. Y dice, unos judíos piadosos,
en la plaza cada día con los que concurría. O sea, él se sentaba en la sinagoga, él se sentaba a platicar con algunos judíos y les exponía el mensaje de Cristo. Amén. Y dice el versículo 18, algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. O sea, peleaban, tú sabes, como que disertaban uno al otro. Había un careo ahí. Y uno decían, ¿qué quiere decir este con palabreo? Otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses. Recuerden, está en Atenas, y en Atenas hay muchos templos a dioses, muchos templos. Era una ciudad muy idólatra y había muchos pensadores. Yo me imagino a Pablo sentado y estos filósofos con gran sabiduría terrenal, y decían, este hombre viene es un predicador de un nuevo Dios, porque les predicaba del evangelio de Jesús y de la resurrección. Mira qué interesante. La filosofía, para que usted me entienda, la filosofía, conjunto de saberes. Esto es la filosofía. Y de la filosofía salen los filósofos. Yo cuando estudié en la universidad, yo tuve que agarrar una clase de religión. Y me tocó un filósofo. En vez de que me tocara un pastor o un teólogo, me tocó un filósofo a darme una clase de religión. Obviamente yo no me iba a poner allí a pelear sobre mi creencia, porque yo necesitaba pasar la clase. Y si me ponía a discutir mucho, sabe que me iba a colgar, me iba a fracasar. Y yo pues no, me quedaba calladito y lo dejaba que hablara, hacía el examen y todo eso. Pero por todo lo que hablaba, toda su filosofía, toda su sabiduría y todo lo que podía hablar sobre la religión no movió mi fe. ¿Sabes por qué? Porque mi fe estaba fundamentada sobre la roca que era Cristo Jesús. Y la filosofía es un conjunto de saberes que busca establecer de manera racional, o sea, dándole al casco, pensando los principios más generales que se organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano. Eso es filosofía. Pero ¿qué dice Pablo aquí? Algunos filósofos, y la primera palabra es epicúreos, y dice, esos filósofos creían que todo sucedía por casualidad. No tenían ningún Dios soberano en su sistema de creencia. O sea que ellos pensaban que todo lo que ocurría era casualidad, que Dios no estaba envuelto en nada de lo que te ocurre. Esa era la mentalidad de esos sabios. Y los otros, su filosofía era un poco más antiteísta. Esta gente eran panteístas, creían que todo es Dios y que todo sucede porque Dios lo quiere, pero un Dios que no es un Dios que está en el cielo, sino en un Dios de los que ellos piensan que por ese Dios se mueve todo. Y entonces estaban estos dos grupos de filósofos, y estaba ¿quién? Pablo. Entonces está el filósofo que cree que todo es casualidad. Está el otro filósofo que cree que todo allá, usted me entiende, es producido por un Dios. Y está el apóstol Pablo sentado escuchando estos dos grupos, esperando que le dieran su turno en algún momento para decirles, ¿sabes qué? Yo quiero decirles a todos ustedes que hubo un personaje que se hizo carne, hubo una palabra que se hizo carne, que murió en la cruz del Calvario, que resucitó y al tercer día. ¿Sabe por qué? Para darle salvación y vida eterna. Empezó a hablar Pablo no de filosofía, empezó Pablo a hablarle de Cristo. Por eso dice que tomándolos, estos dos grupos lo tomaron y lo trajeron ¿a dónde? Al Areópago. El Areópago es una corte. Mira qué interesante, es una corte. Pero a él no fue sometido a un juicio, sino a un interrogatorio para que pudiera defender su enseñanza. O sea, le dijeron, tú vienes con una idea muy loca, vente, vamos al Areópago, vamos a este lugar que queda en una colina, y ahí tú nos vas a explicar lo que tú estás diciendo. Y dice, y lo tomaron y lo llevaron. ¿Podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Dice, pues
traes a nuestros oídos cosas extrañas. Ya los filósofos estaban diciendo, tú estás hablando cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. ¿Por qué? Porque estaban muy interesados. Yo no sé si usted se ha encontrado en algún momento en su vida gente interesada al Dios que tú le sirves. Yo me he encontrado con gente que les interesa saber qué yo opino. Yo me he encontrado con gente que les interesa saber lo que dice la Biblia y cómo yo les pongo. Aleluya. Hay gente que está muy interesada. Y esas son las gente que tienen ese comezón, eso que quieren escuchar. Gloria a Dios al que vive. Y gente que son sabias, gente que tienen sus posiciones y sus posturas. Pero mira lo que dice: porque todos los atenienses y los extranjeros residían allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo se puso de pies en medio del areópago y dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Pablo se paró y dijo: yo observo que esta gente de Grecia, de Atenas, son muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, o sea, él va mirando los templos, hallé también un altar al cual estaba esta inscripción. ¿Y qué hace Pablo aquí? Y voy a hacer un paréntesis nuevo aquí. ¿Qué hace Pablo aquí? Como los filósofos están muy interesados en conocer los dioses y toda la sabiduría, Pablo utiliza algo de ellos para introducir el evangelio. ¿Escuchó bien? Utilizó algo de ellos para introducir el evangelio. Yo recuerdo una ancianita de unos 75, 80 años, y ella salía a evangelizar con nosotros, el grupo de evangelismo. Y era la señora de mayor efectividad llevando el evangelio. Ni los jóvenes, ni los adultos, ni los caballeros, ni las damas. Había que darle un premio, era la número 1. ¿Por qué? Porque salíamos como los sábados como los testigos de Jehová. Ustedes saben que los testigos de Jehová van con su sombrilla, bien vestidos, alaba. Y ellos van casa por casa tocando. Y son muy, muy persistentes. Gózate. Hay cristianos que le tienen miedo y salen corriendo. Déjame esconderme. Yo no, yo soy al revés. Yo soy loco con que pasen por casa. Soy fanático de ellos. Pasa, siéntate, que te voy a demostrar algo. Me gusta platicar con ellos. Me gusta platicar con gente que piensa en otras religiones, en otros dioses. ¿Sabes por qué? Porque de esa manera aprendo y también expongo. Y esa señora de uno, no me acuerdo exactamente la edad, pero yo creo que estaba rondando en los 80. Ella, salíamos el grupo de evangelismo y cada cual iba por las casas y todo eso. Y esa señora, de momento, había una casa y había una persona en el jardín, trabajando en el jardín, y ella se le acercaba y le decía: ay, qué bonita esa mata, qué bonita esa flor. Oye, esa flor, ¿cómo usted la cuida? Y empezaba a hablarle de la flor. Era muy táctica, tenía muchas estrategias. No es como hoy día algunos cristianos que llegan a donde una vida y le dicen: si no te arrepientes te vas para el infierno. Yo salgo corriendo si me dicen eso. Hermano, hay que ser educado a la hora de evangelizar. No podemos mandar a, ¿sabes? Yo conozco gente, yo los he visto, hermano, estamos evangelizando y la persona no se ha bajado de su carro, y cuando van abriendo la puerta dice: tú quieres a Cristo, Cristo te ama, Cristo. Vamos, dale brea que se baje el carro, dile cómo tú estás, Dios te bendiga, preséntate, salúdalo. Oye, ¿cómo te ha ido la vida? Trabajando, no trabajes, ya los ricos están hechos. Háblale de alguna otra cosa para introducir que el evangelio de poder. Porque si los logra cautivar esos minutos, lo demás es historia. Porque usted tiene que saber que quien convence es el Espíritu Santo. Aleluya. Usted es el encargado de predicar y el Espíritu Santo va a convencer. Por eso Pablo se paró en el areópago y de momento dijo: ¿sabes qué? He visto muchos templos, ustedes son muy sabios, ustedes como que les gusta conocer los dioses y las religiones y la filosofía. Pues ¿sabes qué? Yo también hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros
vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay ahí, siendo el Señor de los cielos y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da toda la vida, el aliento y todas las cosas. Y Pablo salió de en medio de ellos, y algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dioniso el Areopagita y una mujer llamada Damaris, y otro con ellos. Pablo salió de allí con un flow terrible. Pablo le enseñó que lo que ellos adoraban estaba mal, sino que lo que está en el cielo no habita en templos hechos por manos de hombres. Dios habita en un templo en el corazón. Dios habita en tu corazón. Dios habita en tu vida. Dios habita, aleluya. Aquí es donde habita Dios. Le pido al ministerio de adoración que vaya pasando adelante. Y Pablo dice, al Dios no conocido. Pablo les habló con sabiduría del cielo. Pablo le dijo, ¿sabes qué? Lo que yo tengo, les voy a demostrar que lo que ustedes tienen no es. Y dice que salió y la gente se maravillaba. Por eso yo quiero concluir este mensaje diciendo en Primera de Corintios capítulo 1 versículo 25. Yo quiero concluir este mensaje diciéndote que no es la tecnología, la inteligencia artificial, no es lo que la gente quiera decir, las redes sociales quiera decir, no, eso no, eso es otra historia. No. Dice la Biblia en Primera de Corintios capítulo 1 versículo 25, porque lo insensato de Dios. Pablo dice, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. O sea, tú y yo dependemos de Dios. Tú y yo necesitamos acercarnos a la fuente de la sabiduría y alejarnos del mal y acercarnos más a Dios, para que nosotros podamos, a través de la predicación, que es la locura, aleluya, a través de esa locura en Cristo que tenemos nosotros, podamos llegar a las vidas. Podemos llegar a otros, a otras ciudades, a otros pueblos, diciéndole al mundo entero que Cristo murió por cada uno de ustedes. Por eso, mira, hermanos, vuestra vocación, no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino, escúcheme bien, sino que de lo del necio del mundo. Dios mío, Padre amado. Mira lo que dice Pablo, sino que de lo necio del mundo. Con eso yo quiero concluir esta serie. Que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y que de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. En tu debilidad, lo que te hace débil, dice la Biblia, que Él se perfecciona. Y la Biblia dice que el que diga débil, que diga fuerte, soy. Pero Dios lo ha escogido a ustedes para avergonzar a aquellos que están afuera, que se creen sabios, que se creen filósofos, doctores. Por eso hay testimonios. Por eso podemos ver a través de diferentes predicadores. Por eso yo he podido escuchar que hay gente que les ha venido la enfermedad. Y la ciencia y los doctores han dicho no hay solución. No hay solución. Y es triste uno sentarse en una mesa con el doctor y el doctor diciéndote para tu enfermedad no hay cura.
un doctor sabio, inteligente, estudioso. No digo que la ciencia es mala, tenemos que amar a la ciencia. Dios dio sabiduría para que también la humanidad tuviera sus diferentes profesiones. Porque imagínense, tienen que haber doctores, tienen que haber ingenieros, tienen que haber abogados, tienen que haber enfermeros, tienen que haber diferentes tipos de profesiones para que este mundo pueda correr. Arquitectos, tienen que haber constructores, tiene que haber alguien que vaya al campo a recoger las manzanas para que tú puedas ir a Walmart y comprar esa manzana. Porque si nadie la recoge, se pudre en el terreno. Y cuando tú vas a Walmart no hay manzana, no hay bananas, guineos, patacones, no sé cómo le quieran decir, plátano, frijoles, habichuelas. ¿Usted me entiende? Tiene que haber sabiduría humana. Pero yo no estoy hablando de ese tipo de sabiduría que ayuda a la sociedad en la que nosotros vivimos, sino de que hay momentos donde la sabiduría humana llega a su límite. Un límite. El doctor dijo no tiene solución. El abogado dijo que tu caso no va para adelante. No tiene solución en tu caso el abogado. El abogado dice lo siento, no tienes opciones. ¿Ah? Hay límites en la sabiduría humana, en lo terrenal. Y más hoy día con la tecnología, como hablábamos hace unas semanas atrás, con todo esto que se está moviendo a través de la inteligencia artificial, con todo lo que se está moviendo a través de la tecnología, pues obviamente va a llegar el momento dado que estos profesionales dejarán de existir, digo yo, porque pues todo el mundo quiere optar por otra profesión. Pero aquí Dios está diciendo, por esto es locura, ver a una persona que está padeciendo de un cáncer y que el doctor dijo no tiene solución, como yo tengo testimonios en mi vida de familias muy cercanas a mi vida, familiares cercanos a mí con cáncer terminal, donde el doctor dice no tienes opciones. Y cuando la familia se ha reunido a orar, porque la sabiduría humana dijo hasta aquí llegaste, no hay solución. Pero cuando una iglesia ora y cuando una iglesia sabe que de lo necio que el mundo escogió, que Dios escogió, y que de lo débil Dios escogió para avergonzar a los fuertes, está diciendo que cuando una iglesia ora y clama, esto es parte de la sabiduría, que cuando una iglesia sabe a dónde ir, que sabe dónde clamar, que sabe dónde orar, yo creo que Dios puede hacer un milagro que tanto se necesita, porque Dios vino a avergonzar a esa gente que le pone límites. Aleluya. Hay voluntad y Dios, hay cosas que Dios permite, porque el sol sale tanto para los justos como para los injustos. Yo no digo, ¿verdad?, que aquí todo el mundo se va a sanar, pero yo sí puedo decir que dentro de la voluntad de Dios, y si Dios lo permite y es para glorificar al Padre y al Hijo, créeme que Dios puede escuchar desde los cielos, abrir las ventanas de los cielos y derramar sanidad. Póngase en pie, porque dice que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y que Dios lo débil, si tuviera algo débil, porque Dios no es un Dios débil, pero el apóstol Pablo le habla filosóficamente para que la gente pudiera entender. Pablo le habla a los corintios con una palabra bonita y le dice: ¿sabes? Dentro de lo débil y de lo insensato, si Dios tuviera algo, es mucho más fuerte que cada uno de ustedes. Por eso en esta tarde yo quiero concluir esta serie de mensajes sobre la sabiduría, para que entiendan que Dios los escogió a cada uno de ustedes, y que ustedes ahora tienen la locura de la predicación, y que Dios los escogió para avergonzar al mundo. Demuestre que Dios anda con usted. Demuestre que el Dios que usted le sirve tiene poder. Demuestre con su fe
que al Dios que usted le sirve hace milagros. Demuestre que cuando usted clama, Dios responde. Demuestre que dentro de su debilidad Dios se va a perfeccionar cada día más en ti. Que no importa los caminos que pasemos, Dios se va a glorificar. Demuestre a ese Dios todopoderoso